Hola hermanos, buenos días. Abran su Biblia, por favor, en el capítulo 8 del libro a los Hebreos. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, si es que están tomando este maravilloso estudio, que ya entramos a la segunda parte del libro de los Hebreos. Y aunque no lo creas, ya pasaste, digamos que de acuerdo a las palabras del autor, la parte más sustancial de esta carta, porque si tú recordarás, cuando estábamos estudiando el capítulo 5, allá en los versículos del 9 en adelante, fíjate lo que él nos dice. Venía él hablando de varias cosas, de la superioridad de Cristo, de los ángeles, los profetas, de la superioridad de la gracia respecto de la ley y todo eso. Y de repente cambia el tema en el versículo 7 y dice: Cristo en los días de su carne, o sea, cuando vivió aquí con nosotros, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Esta es una gran enseñanza para nosotros, los que tenemos hijos, de que pues no importa que seas mi hijo, tienes que aprender obediencia, porque Cristo aprendió obediencia, y a pesar de las súplicas y ruegos, y su padre lo escuchó y le dijo: sí, pero la voluntad es que vayas a la cruz a morir por todos aquellos que van a creer en ti. Y vino a ser, después de la obediencia, fíjate la maravillosa obra que hizo, gracias a esa obediencia, vino a ser autor de eterna salvación, ¿verdad? Y cuando dice aquí que vino a ser autor de eterna salvación, nos habla de una obra perfecta, única, como no hay otra, porque solo Cristo la podía hacer. Dice, para todos los que le obedecen. A veces en la Biblia, y en especial en este libro de Hebreos, la palabra obediencia se viene a traducir pistis, fe, ¿verdad? Para todos los que tienen fe. Y el versículo 10 nos dice algo extraordinario. Dice: y debido a ello, debido a esa obra y a ese sacrificio que vino a hacer, acuérdate que los sacerdotes estaban puestos ¿para qué? Para que vinieran al tabernáculo y en el lugar santo ofrecieran sacrificios, y en el lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año entraba, y no sin ofrenda, sin sacrificio. Y dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según otro orden, no el que conocían conforme a la ley, según el orden de Melquisedec. Ya hemos aprendido que Melquisedec, y de eso no hay duda, no es Cristo, ¿verdad? Pero sí era un tipo de Cristo, ¿verdad? Y eso lo tenemos que entender, porque Dios muchas veces en su palabra trabaja con tipos para que tú y yo podamos entender lo que es importante en su palabra. Porque es como si yo te digo: bueno, yo te debo un dinero, ¿qué prefieres? ¿Que te pague en efectivo o que te pague con un cheque? ¿Qué creen que van a decir la mayoría? Págame en efectivo, Luis. Bueno, pero a lo mejor yo te doy un cheque que es un tipo de dinero. ¿Por qué? Porque cuando tú lleves ese cheque al banco no te van a dar melones o cacahuates, te van a dar dinero. ¿Por qué? Porque el cheque es un tipo de dinero. Pero en el momento en que yo regreso contigo y te digo: mira, ese cheque que es por 10,000 pesos, aquí traigo los 10,000 pesos, tú vas a decir: vienen los 10,000 pesos, porque yo ya no quiero el tipo, yo quiero el verdadero. Ya no quiero ir al banco a que rebote el cheque como plástico, ¿verdad? Porque yo prefiero al verdadero. Igual, Melquisedec solo era un tipo de Cristo, porque no era según el orden arónico o levítico, sino otro orden que Dios quería instituir, porque había sido incluso predecesor del orden levítico y el orden arónico, ¿verdad? Y por eso los dice, como dice allá en el Salmo 110:4, dice: y juró Jehová y no se arrepentirá,
tú eres para sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Y vean lo que les dice. Seguro estaba la congregación de los hebreos y cuando dijo, según el orden de Melquisedec, han de haber dicho, ya perdimos a este predicador. ¿De qué está hablando? ¿De qué nos está hablando Luis? ¿Quién es ese Melquisedec? ¿Melqui qué? Y entonces dice, fíjate lo que dice el autor, dice, acerca de esto, del sumo sacerdocio de Jesucristo, dice, tenemos mucho, pero mucho que decir. Y claro, desde el capítulo 6 y todo el 7 se la pasó hablando de eso. Y todavía sigue en el 8, dice, porque de esto, escuchen hermanos, tenemos mucho que decir, pero ¿saben qué? Difícil de explicar. ¿Y por qué es difícil de explicar? Porque cuando tú le explicas a alguien, tú esperas que esa persona entienda. Y dice, pero esto es difícil de explicar. Dice, no por mi culpa, no porque yo no lo pueda explicar, sino porque os habéis hechos tardos para oír. Dice, ¿para oír qué? La palabra de Dios. Los hebreos tenían toda la Torá, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Tenían los profetas, tenían los salmos que hablaban de Melquisedec, pero ellos se habían hecho tardos para oír la palabra de Dios. Tú debes tener presente que cada que abres este libro, a quien tú estás escuchando es a Dios hablarte. Y si tú no vienes a la Biblia, ellos se les había olvidado Génesis y Éxodo y Levítico y los profetas y los salmos, y dicen, todo esto ya ustedes lo deberían de saber, porque yo hablé en el capítulo 14 de ese Melquisedec y hablé en los salmos de ese Melquisedec, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ahora se sorprendan cuando yo lo menciono? De eso tengo mucho que decirles, pero es difícil de explicar por cuanto no han sido diligentes para escuchar la palabra de Dios. Y entonces comienza a desarrollar todo este tema del sumo sacerdocio de Cristo y nos los presenta en el capítulo 7 como superior, como necesario, no conforme a la ley, sino conforme a otro orden de una vida inquebrantable. ¿Por qué? Porque Cristo, esos ruegos que hizo, como ya lo hemos dicho en otra ocasión, no fue porque no quería morir, sino porque quería que la muerte no lo retuviera, sino que resucitara, porque su vida no era destructible. ¿Por qué? Porque Dios tenía el plan de que si bien iba a morir en la cruz, también es cierto que iba a resucitar. Y entonces el capítulo 8, que todavía sigue dentro de ese contexto de lo que hay mucho que explicar, pero difícil de entender, comienza a hablarnos acerca de cuál es el resultado de este nuevo ministerio, de este nuevo sumo sacerdote. Dice versículo 1 del capítulo 8, y ve cómo empieza. Haz de cuenta que hace una pausa, dice, ¿me están escuchando? Muy bien, ahora bien. Todo esto que les vengo diciendo, pongan atención, porque ahora bien, el asunto principal, qué importantes palabras, eso llama mi atención, porque si él viene hablando, imagínate, de cosas importantes, y de esas cosas todas importantes me dice, pero el punto principal, Luis, pon atención, no te me distraigas, pero el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Cuando tú usas la expresión tal sumo sacerdote, quiere decir que no es un sacerdote común y corriente, que no es como los sumos sacerdotes que descendían de Aarón, de la familia de Aarón, y que descendían del orden levítico. No, sino que este es distinto, porque es un tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es decir,
Uno que su ministerio no se restringía aquí en la tierra, sino que traspasó los cielos y se fue a sentar a la diestra del rey para estar intercediendo por él, haciendo su trabajo de sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote, tú llegabas con tu animalito y él entraba con un cordero y primero tenía que ofrecer por sus pecados y después tenía que ofrecer por los pecados del pueblo, y todo el pueblo estaba ahí en el atrio esperando que saliera y dijera: ya he orado por los pecados de todos ustedes y por los míos, y Dios me ha escuchado. Y todo el mundo se sentía conscientemente que había hecho algo importante. Ahora quiero que imagines a ese sumo sacerdote no entrando a una tienda, sino entrando al cielo mismo, a la diestra de Dios, y se sienta y le dice: Padre, oro por todos estos, y oro por Luis, y oro por Tania, y oro por Ramiro, y oro por todos ellos, porque son tus hijos. Es decir, está intercediendo, porque ese era el ministerio de un sacerdote, el interceder. El sacerdote estaba puesto para hablar a nombre de los hombres hacia Dios, así como el profeta estaba puesto para hablar a nombre de Dios para los hombres. Entonces ahora imagínate que tenemos a alguien que hace mejor el ministerio de lo que lo hacían esos sacerdotes que eran imperfectos, y que dice, como dice la palabra de Dios, era ineficacia. ¿Por qué? Porque ese sacerdote nacía y hacía su ministerio y se moría, y tenía que venir otro sumo sacerdote, y tú tenías que esperar hasta que instituyeran otro sacerdote, y entonces tú estabas esperanzado a que me lleve a la presencia de Dios. Y Cristo nos lleva a la presencia de Dios desde el mismo momento en que tú crees en Él, porque te abre las puertas para que te acerques confiadamente al trono de la gracia. Qué importante ministerio. Y cómo los hebreos podrían seguir diciendo: pues preferimos este otro ministerio, cuando tenemos un ministerio perfecto, permanente, inquebrantable, etcétera, porque está centrado a la diestra de Dios. Él no entró al tabernáculo hecho por manos de hombre, él entró al tabernáculo que está en el cielo, al trono mismo de Dios. Y dice: ministro, versículo 2, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo levantó el Señor y no el hombre. Es decir, él entró, fíjate que lo que dice la Escritura, al verdadero tabernáculo. ¿Que el otro no era verdadero si Dios también lo instituyó? ¿Que no era verdadero? No, era sombra, porque cuando era un tipo del verdadero tabernáculo. Pero ya te puse el ejemplo. Tú tienes un tipo, pero cuando viene el antitipo, que es el dinero que te van a cambiar por el cheque, el tipo ya no importa, el cheque lo botas, dicen: ya me pagaron, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos esa simpleza, nosotros nos damos cuenta de que estando ya presente Cristo, ya no importa tanto Melquisedec, ya pasó a la historia, ¿verdad? Porque dice: ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque Jehová le dijo a Moisés: mira, Moisés, ve este tabernáculo que tengo en el cielo y haz uno semejante ahí en la tierra, para que el hombre se pueda acercar a mí. Pero esos son nada más requisitos de leyes que desde luego no pueden hacer perfecto al hombre. ¿Por qué? Porque cada año tiene que regresar. ¿Qué te quiere decir eso de que cada año tiene que regresar? Que no es perfecto, pero Cristo entró una vez y para siempre al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, y no sin sangre, y él puso su sangre, dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Sí, nada más que lo que ofreció fue su propio sacrificio, su sangre, no la de un cordero, sino la de un cordero sin mancha, perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del
del mundo. Y hablando de los sacerdotes, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, no era lo definitivo. Por eso tuvo que hacerse otro orden según el orden de Melquisedec. Que Melquisedec dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, porque ese tabernáculo se hizo imitando el tabernáculo, el trono, el verdadero trono de Dios, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador. Y aquí viene la parte que trata el capítulo 8, dice de un mejor pacto. Sí, la palabra pacto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, quiere decir acuerdo, convenio. Imagínate que Dios quiere hacer un pacto contigo. Y cuando se hace un pacto, un convenio, una persona hace algo y la otra persona hace algo. Te vendo mi coche. Sí, muy bien, yo te voy a pagar el dinero por tu coche y tú me vas a entregar el coche. Y aquí el ministerio es mejor porque él entró para ofrecer su sacrificio personal y convertirse en mediador de un mejor acuerdo. ¿Tú qué preferirías? Que yo te dijera, mira, te vendo mi coche, pero tú no me des nada. Ahí está mi coche. Eso es mejor a que me tengas que pagar, el coche. Pero ahora mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Por eso cuando aquí hacemos la cena del Señor y tomamos la copa, ¿te acuerdas lo que dice allá en 1 Corintios capítulo 11, versículo 24? Dice, toman la copa porque esta es mi sangre del pacto. Porque cuando hicieron el convenio, dijo, muy bien, ¿y tú qué vas a dar para mediar en ese convenio? Mi sangre. Porque la sangre de Cristo representa esa posibilidad de decir, Señor, yo voy a cumplir mi ministerio y yo voy a ser mediador entre ellos y tú. ¿Y qué voy a poner de por medio? Mi sangre. Porque si aquel primero, se refiere al pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Por eso nosotros hablamos, a veces hay personas que dicen, ¿tú tienes tu Biblia? Sí, y se refieren al Antiguo Testamento como el primer pacto y al Nuevo Testamento como el segundo pacto. Un testamento, imagínate que te dejan una herencia, dice, es mejor la herencia que me da Dios cuando tengo como mediador a Cristo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, el reino del norte y el reino del sur, un nuevo pacto. ¿Que él no había ya hecho un pacto con ellos? Claro, allí en Éxodo 19, cuando él estaba manifestándose en el monte, que había truenos y que había relámpagos, de repente Moisés volteó y vio que venía todo el pueblo y Dios les dijo, no los dejes que se acerquen, porque si se acercan van a morir muchos de ellos. Diles que se mantengan a distancia. Y entonces el pueblo de Israel y el pueblo de Judá tuvieron temor, y Dios estableció un pacto con ellos, el primer pacto con toda la casa de Israel, y dice, el versículo 16, perdón, y esto aún es más manifiesto, y dice el versículo 17,
pues se da testimonio de él, de Jesucristo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pues, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad, ¿verdad? Porque reprendiéndoles dice, estoy en el versículo 8, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Jehová un nuevo pacto, un pacto distinto, no el pacto que estableció ahí donde les dijo, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo siempre y cuando hagan tal y tal y sean fieles y lo cumplan. Era un pacto condicional en donde uno tenía que hacer una cosa y los otros tenían que hacer otra cosa, y entonces les dio la ley, pero el hombre no podía vivir conforme a la ley. Era un pacto que no podían cumplir y la historia lo demostró. Se portaron infieles y fueron hacia otros dioses, y entonces ocurrió lo que Dios les había dicho, que los iba a entregar a esclavitud, a esos que había sacado de Egipto y que se quisieron otra vez volver al mundo. Dios permitió que el pueblo babilonio, que Nabucodonosor viniera sobre ellos, primero los asirios, luego el pueblo babilónico, y que fueran deportados, ¿verdad? Y que estuvieran allá como esclavos añorando cuando estaban en Jerusalén. Y dice, he aquí vienen días, dice el Señor, pero el Señor no olvida a los suyos, y por eso les hace esta promesa en esta profecía en que dice, estableceré un nuevo pacto. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, incondicional. Dice, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, no cumplieron su parte. Dice, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y a partir de aquí quiero que pongas atención en todo lo que en el pacto va a hacer Dios y lo que nos pide que nosotros hagamos. Dijimos, un pacto es de Dios, de dos. Sin embargo, aquí Dios, como es un pacto incondicional, Él es el que hace todo, y nosotros lo único que tenemos que hacer es entender lo que hizo con nosotros y corresponder. Ni siquiera tenemos que pagar el precio, no tenemos que morir como Jesucristo. Dice versículo 9, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Fíjate, ahora ya no les va a decir, yo voy a hacer esto y ustedes van a hacer esto. Ve todo lo que dice, por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, después de que venga todo lo que ya conocemos de escatología, y cuando dice que todo Israel será salvo allá en Romanos 9, hasta que se haya cumplido el tiempo de los gentiles, porque nosotros ya estamos disfrutando de este pacto. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente. Él es el que va a poner sus leyes, no en piedra, no en un corazón duro, sino los va a poner en nuestra mente, y sobre su corazón las escribiré. Ya no las escribirá sobre unas tablas de piedra, sino las va a escribir sobre nuestro corazón, sobre nuestro interior. Es decir, Dios pone en nuestro interior la disposición para que podamos corresponderle y amarlo. Por eso cuando tú te vuelves obediente delante de Dios, en gratitud por el sacrificio que hizo, lo haces por amor, por agradecimiento. Y dice, después de aquellos días, dice Señor, porque pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Fíjate,
Él pone todo para que tú puedas tener comunión con Él, para que tú lo conozcas, para que tú sepas quién es Dios, que es tu Señor, que es tu Padre, ahora que viene el próximo domingo, el Día del Padre, para que nosotros confesemos que Él es nuestro Dios y es nuestro Padre. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque dice, porque todos tendrán la capacidad para conocerme. ¿Y por qué van a tener esa capacidad para conocerme? Porque yo se las estoy dando, porque yo estoy cumpliendo con este pacto de gracia, no con el pacto de la ley, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. Dice, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. ¿Por qué? Porque Cristo estará cumpliendo su ministerio, porque cada que nosotros hagamos una injusticia, el Señor va a decir, el Señor Jesucristo va a decir ahí que está sentado a la diestra, perdónalo, Señor. ¿Por qué? Porque es tu hijo, porque yo entregué mi sangre por él, y él también bebió la copa junto conmigo, porque dice allá en Gálatas 2:22, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí, y lo que antes hacía en la carne, ahora lo hago por amor al Hijo de Dios. ¿Sí notas la diferencia del pacto? ¿Qué pacto preferimos? Un pacto en el que realmente tenemos muy poco que hacer, porque por gracia somos salvos. Y dice, porque seré propicio a sus injusticias. ¿Qué quiere decir que será propicio, adecuado a nuestras injusticias? Que Él ha pagado por todos los pecados, los tuyos, los míos y por todos los de los hombres en todas las generaciones. Él no murió nada más por los creyentes, Él murió por todos, para que todo aquel que en Él crea, fíjate, puso a disposición ese ministerio y puso a disposición ese pacto. Aquí está el pacto, yo te voy a entregar este regalo, tú no me des nada, y para que veas que voy a cumplir, voy a morir por ti, voy a poner mi sangre, el sello, para que sepas que yo voy a ser mediador entre tú y Dios mismo. Por eso dice, por eso seré propicio a sus injusticias del pueblo de Israel. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Fíjate que no dice que va a olvidar los pecados, porque el olvido es una acción involuntaria. Por mucho que digas, bueno, yo voy a olvidar lo que me hiciste, no puedes, porque Dios te dio la mente precisamente para recordar. Y por eso hay muchos que son históricos y dicen, no, querrás decir histéricos, no, históricos, porque se acuerdan de todo lo que le han hecho las personas toda la vida, ¿verdad? Y dicen, no voy a olvidar eso. Claro, no puedes olvidarlo porque tienes mente, pero en tu mente Dios va a poner su ley para que decir, por gracia te voy a dar el poder para que puedas perdonar y para que ya no recuerdes, que eso sí es voluntario, porque yo voluntariamente puedo decir, sí, fulano me ofendió, pero yo dispongo mi corazón, porque tengo un corazón ahora de carne, dispongo que ya no me voy a acordar de lo que me hizo y no se lo voy a recordar a esa persona y no voy a decir, sí, pues sí, yo perdono, pero no olvido. Pues claro, eso hasta dices, pues casi es bíblico, ¿verdad? Sí, pero ahora por eso dice Dios, Cristo va a ser propicio a tus injusticias, nunca más me acordaré de ellos, de tus pecados y de tus iniquidades, no voy a acordarme. Y cuando tú llegues al bima, al tribunal de Cristo, el día que Dios te llame y estés frente ahí, te va a decir, todos tus pecados fueron perdonados. Ya no me acuerdo lo que hiciste. ¿Por qué? Porque yo dije que Él iba a ser propicio. Él pagó por esa iniquidad. Así es que yo, ¿por qué te la voy a recordar? Al contrario, tú fuiste ya perdonado, ¿verdad? Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus injusticias.
al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Ya no te fijes en la ley, ya no te quieras amparar en yo no soy tan malo, pues si yo paso a las viejitas la calle, doy limosnas. No, eso no le importa a Dios. Lo importante es que tú ya tienes un pacto en el cual ya no se acuerdan de tus pecados. ¿Qué pacto prefieres? El pacto que viene de un mediador perfecto, de un sumo sacerdote que tengo la confianza de que es perpetuo, que no va a morir, que no necesita ser sustituido por nadie, porque Él está ahí cumpliendo su ministerio a la diestra de Dios. Dice, porque si hay un nuevo pacto, el viejo se envejeció y está próximo a desaparecer. Yo no sé cómo hay personas que todavía quieren vivir conforme a la ley. Señor, ¿y yo qué hago? No tienes que hacer nada. Él ya hizo eso, hizo todo. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Pues ya no vivas conforme a eso. ¿Por qué? Porque ahora ya está presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, no en un tabernáculo hecho de manos de hombre, sino Él mismo que murió y se entregó por ti y fue sepultado y resucitó al tercer día y ascendió y se sentó a la diestra de Dios. ¿Para qué? Para estar intercediendo por ti y por mí. ¿Qué pacto preferimos? El nuevo por supuesto, y debemos dejar que Dios haga esa operación, que nos cambie el corazón de piedra por uno de carne y que nuestra mente esté abierta a recibir la ley de Dios, porque ahora ya sigo la ley de Cristo, dice la Escritura. Podemos, claro que podemos, porque cuando te quitan a ti todo lo interior que tenías ahí acumulado y hacen esa operación, ya tienes disposición interna para obedecer a Dios y hacer su voluntad, porque dice la Escritura, porque tenemos la mente de Cristo. ¿En qué momento adquirimos la mente de Cristo? Cuando Dios puso sus leyes en mi mente y ahora tengo la capacidad para obedecer esas leyes y hacer como dice allá Romanos capítulo 2 o 12, ¿verdad? Transfórmense, ¿verdad? Mútense, cambien, ofreciendo sacrificios que agradan a Dios, que es el hacer su voluntad, no matar un animalito, sino ese sacrificio interno que es hacer la voluntad de Dios para comprobar que es agradable, buena y perfecta. Y entonces decimos, ahora entiendo este nuevo pacto y yo quiero vivir en ese nuevo pacto que es el pacto de la gracia y no el pacto de la ley. Así es que, como pueden ver, todavía en este capítulo está hablando el autor de cosas difíciles de entender, ¿verdad? Y difíciles de explicar, pero tú y yo ahora anhelamos el escuchar a Dios y ver qué nos tiene que decir y orar al Espíritu Santo para que Él venga y nos revele toda la palabra de Dios y quitar ese corazón que teníamos contaminado, ¿verdad? Porque Dios ya lo quitó, y quitar esos pensamientos que teníamos contaminados, porque Dios ya puso su ley en nosotros y dice, y ahora tienes la mente de Cristo, tienes la posibilidad de pensar como Cristo, de corazón, de sentir como Cristo, ¿verdad? Porque Él hizo todo absolutamente para que tú y yo podamos ser obedientes, ¿verdad? Vamos a terminar ahí con Jeremías. Vamos a Jeremías, vete al capítulo 31, Jeremías 31,
versículo 31. Ve, esto debían saberlo los hebreos porque tenían a los profetas. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, y aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová, ellos me fueron infieles, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo les seré por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo Jehová conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas, pero dice que a nosotros nos haya amanecido y que reconozcamos todo lo que Dios ha hecho por nuestra vida. Así es que, hermanos, pues tenemos tal sumo sacerdote que ¿sabes qué está haciendo ahorita? Dice, perdona a Luis por todo lo que ha dicho, porque el pobre no sabe lo que dice, ¿verdad? Y él está intercediendo por mí, y yo no voy a esperar a que venga otro sacerdote, porque tengo al mejor, tengo al perfecto, al que resucitó, al que está sentado a la diestra de la majestad en el cielo. ¿Qué más quiero? Solo agradecerle, ¿verdad? ¿Amén? No, pues no. Hermanos, no los oí. Bueno, también está intercediendo por ustedes el Señor. Que Dios los bendiga.